Ok, bueno, mientras se sigue conectando más gente, iniciamos este tema, Margarita. Bueno, lo habíamos titulado cáncer cervicuterino, Sí, pero entiendo que igual vamos a hablar de las patologías del útero o sí. el programa uterino. Oye, que bajó harto la audiencia. Para hacer la última. Bueno, como última charla, quiero agradecer a los que han participado y a los que han compartido los videos también en sus redes sociales. Para mí es muy importante que esto se difunda, aunque sea de a poco, llegue esta información de una manera simple a la mayor cantidad de personas posible. Así nunca más, nunca más, nunca más nos van a inventar una pandemia, si es que logramos sobrevivir a esta. Le llegó más gente, Margarita, ¿viste? Están sumándose. Y Alicia, que es de México. Bienvenida, Alicia, también. Bueno, nosotros todas las charlas los planteamos con un título, pero en realidad es porque así la gente es más fácil que entienda de lo que vamos a hablar, debido a que la medicina oficial siempre pone como etiquetas, pero en medicina germánica las enfermedades en realidad están asociadas a los órganos, independiente de las etiquetas que ponga la medicina oficial. Entonces, lo pusimos, estábamos pensando en el cáncer cervicuterino porque es uno de los más frecuentes aquí en Chile y en el mundo. Eh, y que no se habla con tanta frecuencia como se habla del cáncer de mama en las personas que conocen la medicina germánica. Pero yo quiero hablar así del aparato reproductor, el útero, cuello uterino, de manera integral, ¿ya? En el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a ver los dos principales programas que están relacionados con esta parte del cuerpo femenino, que son el útero y el cuello uterino. Como sabemos, por las 5 leyes biológicas, siempre que se inicia una enfermedad o lo que conocemos como una enfermedad, es porque la persona ha vivido o vive un conflicto biológico. Y que este conflicto está relacionado con la función de ese órgano. Entonces, como bien sabemos, el útero está vinculado a su función principal en la reproducción, ¿cierto? Em, entonces, los conflictos están relacionados con la reproducción y la sexualidad en general. Así que los conflictos están vinculados con eso. Em, yo elegí este tema también porque en este último año se me ha presentado muchos casos de cáncer cervicuterino o patología asociada al cuello uterino. En Chile es requisito, digamos, imagino que en todas partes, porque los protocolos como que se copian, de un control anual gratuito y obligatorio para las personas que están en el sistema público de hacerse un examen que se llama PAP. Y ahí generalmente encuentran algún tipo de, no sé si la palabra adecuada, pero de células anormales, ¿cierto? Y relacionadas con la patología del cuello uterino, ¿ya? Y este año ha sido mucho más frecuente de encontrarme con pacientes que su PAP no estaba normal desde el punto de vista de la medicina convencional. El, el útero y el cuello uterino tienen un distinto origen embrionario, ¿ya? El útero, propiamente tal, tiene un origen embrionario en la capa más interna, que es el endodermo, y es controlado por el tronco encefálico. En cambio, el cuello uterino, la mucosa del cuello uterino, está vinculada a la corteza, y específicamente a la corteza territorial y a la capa ectodérmica, ¿ya? Entonces el comportamiento de ambos programas es muy diferente. En el caso del útero, si se desarrolla un cáncer, el cáncer se va a desarrollar durante la fase activa y una vez que se ha resuelto el conflicto,
y prácticamente, o sea, sin síntomas, a no ser que se haga un examen, o sea, un tumor que haya crecido demasiado, ¿ya? Y este tumor es eliminado en la fase de vagotonía. En cambio, en el cuello uterino, cuando se manifiestan los síntomas que se diagnostican como un cáncer, es porque la persona la mujer ya resolvió el conflicto, ¿ya? En el caso del cuello uterino, eh, como está controlado por la corteza territorial, está sujeto también al estado hormonal. Depende, aquí influye la lateralidad y el estado hormonal de la mujer, es decir, si está fértil, si está en menopausia, si está en un embarazo, si está tomando anticonceptivo, ¿ya? Este programa de cuello uterino solo se va a activar si la mujer está en modo femenino, es decir, sin anticonceptivos, sin menopausia, ¿ya? Eh, porque es un programa que se presenta en la mujer en estado fértil. El conflicto asociado a- al cuello uterino es el conflicto de frustración sexual. La frustración sexual entendiendo no necesariamente de que no haya, porque uno lo entiende generalmente como que porque no hay relaciones sexuales, ¿ya? Como este es un programa de corteza donde no se trata de la supervivencia básica como sucede con el tronco encefálico, eh, también hay problemas de frustración sexual aunque se tengan relaciones sexuales. ¿Mm? Em, pero que la relación de pareja o las relaciones sexuales no son de la manera que la mujer desea o necesita. Ah, acuérdense que los programas asociados a la corteza territorial tienen, eh, tienen un propósito que es la organización dentro de la manada. Entonces el conflicto de frustración sexual se genera cuando esa hembra, esa mujer, no tiene un macho que la aparee, ¿eh? De la manera que ella necesita, ¿ya? Y a veces ni siquiera se trata del apareamiento en sí mismo, del coito, de las relaciones sexuales, sino muchas veces cuando ese macho no cumple con las funciones que ella necesita, por ejemplo, en el cuidado de ella y de su cría, de su cachorrito, de sus hijos, ¿ya? Em, entonces, este es un programa que se activa muy frecuentemente y es mucho más común en mujeres jóvenes, me refiero a menores de 40 años. Y lo que yo he visto que se genera con mucha frecuencia es cuando las relaciones son muy informales, cuando la mujer ya después de los 30 busca una relación de más compromiso, más formal, y no se tiene eso, a pesar que puedan tener una relación de varios años, en que la pareja está ahí, que haya fidelidad, etcétera. Sin embargo, igual generarse este conflicto de frustración sexual porque la relación ha sido formalizada. Entonces, eh, he visto muchos casos que este conflicto se resuelve, por ejemplo, cuando la pareja le pide matrimonio. Incluso parejas de haber estado muchos años, incluso viviendo juntos, pero le pide matrimonio y ahí recién la mujer resuelve el conflicto de frustración sexual, para que vean que no necesariamente tiene que ver con las relaciones sexuales. Pero también hay veces que este programa se presenta por un conflicto de frustración sexual debido a un abuso sexual, ¿no? Que también es muy frecuente, ya sea porque hay un abuso sexual que se produjo en la niñez y se resuelve en la edad adulta, eh, o porque hay un sentimiento de abuso en las relaciones sexuales, incluso con la pareja. También, por ejemplo, cuando hay un jefe donde hay acoso sexual, también se puede presentar. Siempre los casos que yo les voy mencionando son casos que yo he visto, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo,
de este programa es mucho más complejo que el de cáncer de útero, en el sentido de que en el cáncer de útero, como no influye la lateralidad ni el estado hormonal, se resuelve el conflicto y se pasa a la fase de vagotonía, y como mucho con menos elementos que considerar. Pero en el caso del cuello uterino, muchas veces las mujeres resuelven de manera por un cambio hormonal, no porque hayan resuelto realmente, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Una mujer que nunca tuvo una pareja estable, siempre vivió sola, sin hijos, y cuando le llega la menopausia, ya obviamente como llega la menopausia, cambia su estado hormonal, ya no tiene este conflicto de frustración sexual. Entonces cuando va a hacerse su control anual del PAP, aparece alterado, bueno, le hicieron un cono, y ella entendió su conflicto, pero ella en realidad nada cambió en su vida, en el sentido de que no tenía pareja, nada había cambiado en realidad. Sin embargo, ya deja de tener ese conflicto porque este conflicto solo se produce, como les decía, porque tiene un propósito biológico de tener un orden en la manada, solo se produce cuando la mujer está fértil, porque la mujer fértil es la que biológicamente se necesita que sea pareada para poder aumentar la población, ¿cierto? Para poder mantener la vida de nuestra especie. Entonces esa mujer, por ejemplo, solo hizo un cambio de estado hormonal y resolvió el conflicto, ¿ya? No generó un cáncer, sino que un cuadro menor de este programa, ¿ya? En cambio, otro caso que fue bastante dramático, esta paciente yo la atendí cuando ya estaba postrada, estaba, ya llevaba varios meses, como 10 meses con el diagnóstico y haciendo un montón de cosas que no debió haber hecho, ¿ya? Como dieta alcalina, entre otras cosas. Y ella consultó a una persona de medicina germánica y creo que ahí hubo un error grande al principio, porque como el cáncer cervicuterino se presenta en la fase de vagotonía, la persona le dijo, ya resolviste, solamente hay que esperar. Y lo cierto es que ella no había resuelto el conflicto de manera real, concreta. Ella llevaba una relación de pareja de 10 años, tenía una hija con su pareja, eh, y ella había conflictuado porque el año anterior eh, ella quería casarse y le había propuesto matrimonio a su pareja. Y la pareja le dijo que no quería casarse, que para qué, que el compromiso, etc. Y eso le generó a ella que se le activara un programa de frustración sexual con el mensaje no tengo derecho a tener un marido o un hombre que se comprometa conmigo, etc. Siguieron juntos, pero ella con este conflicto activo. Ella había tenido tenía ganas de tener otro hijo con él y por eso le había propuesto que se casara. Pero como él le dijo que no, ella se puso a tomar anticonceptivos, ¿ya? Y fue por eso que se manifestaron los síntomas de solución, ¿ya? Al estar en estado hormonal alterado, ella no tiene un conflicto de frustración sexual, empiezan los síntomas de vagotonía por el hecho de estar con anticonceptivo, pero cuando le diagnostican esto, bueno, la pareja como que se une más, empiezan este proceso juntos, deciden no hacer tratamientos convencionales y buscan un profesional de medicina germánica, eh, y él les dijo que estaba resuelto, por eso estaba en vagotonía. Y bueno, les dio los pasos a seguir, etc.
pero ella, como estaba enferma, dejó los anticonceptivos. Entonces el conflicto volvió a aparecer. Y este programa tiene la particularidad que afecta a más de un órgano. En este caso también afecta las venas cardíacas, y en la epicrisis, y da la sensación para que se tiene problemas respiratorios, pero es producto de que las venas cardíacas se ulceran en la fase activa, y en la epicrisis da una embolía pulmonar, puede dar cuando el conflicto se ha alargado mucho tiempo. Bueno, cuando yo la conocí, ya estaba muy, muy delgada, estaba con escaras, no podía caminar, o sea, ya tenía muchos programas más y tenía esta dificultad respiratoria. Y ahí me di cuenta que ella no había resuelto el conflicto. No, totalmente. Y la pareja, al verla tan enferma, decide pedirle matrimonio. ¿Ya? Decide pedirle matrimonio y resulta que ella, cuando se casan y a las 3 semanas de haberse casado, ella le da su epicrisis, porque ahí recién resolvió, le da su epicrisis y murió en ese momento por la embolía pulmonar. ¿Ya? Este caso a mí me conmovió mucho porque y aprendí mucho también, para que vean que la medicina germánica es una ciencia que debe ser estudiada y comprendida cómo funciona antes de ponerse a hacer terapia, ¿ya? Porque en este caso hubo un error al no considerar que ella había dejado de tomar los anticonceptivos, ¿ya? Porque ahí se pudo haber previsto de que ella todavía estaba en conflicto activo, y por eso estuvo tantos meses sin recuperarse, porque se debió haber recuperado mucho antes. Entonces, tenía programas de desvalorización y tenía mucha rabia también, ¿ya? Esos son dos casos de cáncer cervicuterino que en este momento recuerdo que son como dos extremos, ¿cierto? Y una cosa importante que me da cuenta este año, que no sé por qué los médicos, porque al menos he visto 3 casos este año de que hay algún tipo de programa en el cuello uterino, y asustan a la mujeres jóvenes de 30 años, 35 años, con que esto va a avanzar, y no puede avanzar desde el cuello uterino hacia el útero, porque son tejidos de origen diferente, ¿ya? Son conflictos diferentes. Si se llega a activar algún programa de útero es porque tiene otro conflicto. Entonces es muy frecuente que se les diga a la mujer que van a hacer un cono, pero a mí me sorprendió este año que hay mujeres jóvenes, como les decía, que simplemente le han dicho, sácate el útero inmediatamente y así evitamos cualquier tipo de complicación. Como que el cuerpo humano fuera cortar-pegar, ¿cierto? Y el otro día vi una paciente que ya mayor, que le habían sacado su útero a los 40 años, y todavía ella a sus casi 70 años siente esa pérdida, ese dolor. Eh, no sé por qué, yo lo veo como maltrato ginecológico, que la mujer cada vez que tiene algún programa de útero o de mama se habla de mutilación, ¿ya? Al hombre no se le trata de esa manera. Así que mi llamado es a las mujeres que cuiden de su cuerpo, y esto muchas veces la mayoría revierte solo, ¿no? En el caso del cáncer de útero, voy a hablar específicamente del endometrio, porque el útero tiene 3 capas, que lo cubren, una muscular, otra en la parte externa, pero en la parte
el endometrio, que es la parte donde se anida el embrión, también se pueden generar un programa, y esto relacionado con la sexualidad. En las tablas aparece como conflicto semigenital, un conflicto feosexual, ha sido traducido de esa manera. Y aquí vuelvo a lo que hemos hablado en otra charla, de que la sexualidad en biología tiene un propósito, ¿cierto? Que es la reproducción. Entonces también, y el útero tiene la función de anidar al embrión, ¿ya? Entonces también he visto varios casos que han venido a consulta habiendo ya tenido un diagnóstico desde la medicina germánica, intentando encontrar un conflicto con la pareja, un conflicto sexual con la pareja. Y en realidad no haberlo encontrado, y lo que a ellas les pasaba, sobre todo mujeres después de la menopausia, que tienen la necesidad de cuidar a sus hijos, a pesar de que ya están grandes, ¿no? Entonces, activan este cáncer por una necesidad de cuidar, de proteger, de nutrir a sus crías, aunque ya salieron hace 40 años del nido, pero aún así, ¿ya? Por eso lo menciono, porque no es poco frecuente que se active un programa de ese tipo por un conflicto que tenga que ver más con la maternidad que con la sexualidad y con la pareja. Pero también se puede activar muchas veces programas de útero, sin necesariamente tener que ser cáncer, por ejemplo, a mujeres que tienen su menstruación dolorosa o irregular o muy abundante, puede ser por conflicto con la pareja relacionado a infidelidades, a maltrato, a ese tipo de conflictos que finalmente yo lo que veo es que lo viven, esto en lo que yo, en mi experiencia, que lo viven como que no puede, por ejemplo, la mujer maltratada, como que no puede cuidar o proteger su nido, sus crías, su casa, su hogar, ¿ya? Así es como yo he visto que ellas lo viven. O con infidelidades, o que las relaciones sexuales son forzadas, también. Y en el libro de Hammer aparece un caso que es curioso, o sea, llama la atención, de una niña de 6 o 7 años, no recuerdo, que genera un cáncer de útero y un programa también de hígado, porque era una familia pobre, y llega el papá diciendo que el dueño del almacén no les va a fiar más y van a morir de hambre. Entonces activa el programa de morir de hambre debido a esta noticia y afecta al hígado, pero también genera un conflicto de útero, que en el libro es descrito como un conflicto sexual feo. Pero yo también lo veo como que la niña no se siente capaz de cuidar a su familia, proteger su familia, porque ella no tiene un abuso ni una relación con el del almacén. Bueno, pero Jaime ahí lo describe como que genera un conflicto semisexual con el dueño del almacén. Y esos son los dos principales programas que se generan en nuestro aparato reproductor asociado al útero. Y en este caso, el tumor o el cáncer o el crecimiento del endometrio, aunque no sea cáncer, crece durante la fase activa, y una vez que se resuelve, se elimina a través de un sangrado mayor, una hemorragia, y luego eso se normaliza. No sé si hay preguntas, hay tanto silencio, primera vez que hay tanto silencio. Mira, vemos un poquito más, hay gente más conectada y con ya son unas 19 personas, 20 personas. De Villarrica también. Comentarles de que pueden preguntar a través del chat sus preguntas ahí respecto a este tema, que están, la verdad que igual es complejo entenderlo, sobre todo cuando no se ha estudiado medicina germánica respecto a ¿cierto? Las capas embrionales de nuestro cerebro asociados a los órganos, que es una primera cosa, y que tienen distinta respuesta desde el punto de vista del programa biológico a una determinada
situación experimentada o vivida, ¿cierto? Ujú. Ahora, este asunto de la... Mira, ahí dice una pregunta la Juliana. Dice, ¿hubo abuso real por el dueño del almacén? ¿O la niña vivió como abuso, pero fue simbólico? Eso te iba a preguntar. Buena pregunta, Juliana, porque es interesante esto, porque siempre nos pasa, Margarita, de que no se trata de cosas literales, sino que muchas son interpretativas de parte de nuestro cerebro. Mm. Claro, el conflicto no lo tuvo en realidad con el dueño, porque el dueño del almacén no le hizo nada a ella directamente, sino que fue la noticia de que el papá acusa al dueño del almacén de que ellos van a pasar hambre, ¿ya? Entonces, en el fondo son conflictos feos con un hombre y a veces también con una mujer masculina. Mujeres que han sido abusadas por mujeres también activan programas de útero, pueden activar programas de útero, ¿ya? Pero lo importante es que a eso se No, refiere, que no hay un cosas abuso, simbólicas. no Claro. no hay un abuso en realidad, es como que un hombre está causando daño a la familia, ¿ya? Ahora, esto pasa por la relación que tiene el útero, el cuello uterino, las membranas, los músculos, el epitelio, todas estas partes del órgano. Siempre está relacionado con esto de la familia, de los hijos, de relación con la pareja. Es un órgano que tiene esa, por tener esa función, tiene ese vínculo con ese tipo de vivencia. De conflicto, claro, pero ¿No? depende de la capa el matiz, digamos, porque eh, la capa muscular está asociada a desvalorización, que es cuando formamos los miomas, se genera desvalorización, por no poder retener al embrión, ¿ya? Puede ser porque hay abortos espontáneos o inducidos, por ejemplo, que se produzca los miomas, ¿ya? Hace unas semanas atrás atendí el caso de una chica que también fue diagnosticado con un cáncer cervicuterino y fue súper dramática su historia, porque ella llevaba algún tiempo con una pareja, eh, o sea, llevaba años con esa pareja, pero esa pareja tenía hijos de parejas anteriores. Entonces, ella no estaba tan segura en la relación en cuanto a formar familia, ella no quería formar familia si no era dentro de una relación formal. Eh, y él le pide matrimonio, se casaban creo que en septiembre, eh, y en marzo ella va a su control rutinario de PAP y le dicen que tiene cáncer. Eh, Ella no tenía ningún síntoma ni nada. Claro, y había resuelto cuando, creo que en diciembre, le había pedido matrimonio. O sea, unos meses antes, tiempo antes le habían pedido matrimonio y le diagnostican, no sé si en marzo, creo que antes. La cosa es que en marzo lo operan y le sacan el útero Y ahí sí que ya no podía tomar. Claro. completo. O sea, ella se estaba casando para formar una familia, resolvió el conflicto porque eh, resolvió el conflicto porque le pidieron matrimonio y por fin iba a poder formar su familia. Y, y pasa este diagnóstico y el médico le saca el útero. Yo no puedo entender cómo el médico le ofrece esa opción siendo que era algo incipiente. No tenía síntomas, no tenía molestia, no tenía nada. Y claro, el médico, especialista en fertilidad y esas cosas, le dijo, pero te dejé los ovarios para que eh, hagamos fertilización asistida con un vientre de alquiler, algo que está prohibido en Chile, ¿no? Entonces, todo un negocio que es terrible, eh, que, porque en el protocolo, esta es una persona que fue a un lugar, una clínica donde se tienen recursos para atenderse ahí. Entonces, seguido los protocolos convencionales, hubiesen hecho eh, que aplican este hielo, ¿cierto? Hacen un cono y ven qué pasa en el tiempo. La mayoría con eso después ya no vuelve a tener síntomas porque como el cuerpo está en fase de reparación, si tú vas Claro. al
meses después ya reparado, a no ser que la persona vuelva a caer en el conflicto y eso. Ese caso a mí me dejó así como en shock porque ahí uno entiende cómo funciona todo este negocio de la industria de la enfermedad y Ujú. con la mujer en especial, hacen mucho, mucho negocio. Hay exámenes que son todos los años, la mamografía, el PAP. Las mujeres están como condicionadas que todos los años tienen que hacérselo y hay mucho sobrediagnóstico. Yo llevo 12 años sin hacer un PAP y gozo de perfecta salud, ¿te das cuenta? Entonces, y lo más probable es que si fuera, algo encontraría, porque siempre el cuerpo femenino está entrando en programas, sobre todo hoy en día donde las relaciones de pareja son inestables. Ujú. ¿Sí? Las relaciones de pareja en esta sociedad son inestables y para la mujer biológicamente, aunque no queramos, mientras estemos fértiles, hay una necesidad de tener una pareja un hombre que nos cuide, nos proteja, en ese sentido, ¿ya? Oye, bueno, hay otra pregunta. Voy a dejarte en el aire la relacionada con el tema de que hoy la gente no quiere tener hijos. Y vamos a conversar sobre eso. Los chiquillos sobre todo no quieren tener familia. Dice Martín Arvalo, me puedo imaginar muchos problemas, pero ¿qué síntomas o consecuencias puede generar quitar el útero? Bueno, eso depende de la mujer, ¿cierto? Hay mujeres, o sea, pocas veces me ha tocado mujeres que dicen, no, pero a mí cuando me sacaron fue la felicidad máxima porque ya no tenía más menstruación y la tranquilidad, etc. Pero a la mayoría le genera programas de desvalorización. Lo mismo que cuando sacan las mamas, programas de desvalorización, de ataque, en el sentido, porque hay un ataque real cada vez que se opera, ¿cierto? Eh, Principalmente de desvalorización. Y aunque no esté el órgano, recordemos que todo esto es desde aquí. Entonces, perfectamente puede activar un programa de útero, de cuello uterino, estar con el programa, digamos, sin haber manifestación en el órgano, pero estar activo igual. Entonces no lo podemos saber porque como no tenemos el órgano, pero perfectamente podría tener un conflicto de frustración sexual porque obviamente si sacan todo, la sexualidad no es la misma, ¿no? Mira, pregunta Maritza, dice, un mioma uterino que crece y crece al tamaño de un pomelo. Si te dicen que hay que extirparlo, ¿hay alguna experiencia que impida que haya que recurrir a cirugía cuando el mioma ha crecido tanto y presiona los órganos? Sí, bueno, los casos como extremos, cuando los tumores crecen mucho, cuando, en este caso los miomas, en algunas ocasiones se recomienda extirpar, pero siempre se debe extirpar en la medida que se haya resuelto el conflicto, o si no va a volver a aparecer. ¿Ya? Si ese mioma está creciendo por algo, la forma más fácil de resolverlo es teniendo un hijo. ¿Ya? O muchas veces al llegar a la menopausia se reduce el tamaño de estos miomas, ¿ya? Pero si está causando molestia, está segura que es debido al tamaño del tumor y no otra cosa, sí, yo recomendaría extirpar si es que está generando molestia. Si no, como digo, la forma de solucionar un programa de mioma, acuérdense que los miomas, por ser un tejido de musculatura lisa, crecen Ujú. en fase activa y después se mantienen, ¿ya? No desaparecen como pasa con los, porque esto está controlado por una zona de transición del cerebro que es el mesencéfalo, ¿ya? Pero no me quiero ir complicando con eso, pero el mioma crece en fase activa como todos los tejidos, eh, como todos los órganos que provienen del endodermo, pero este se mantiene, ¿eh? Siempre los tumores crecen en fase activa, los que vienen del endodermo, y se eliminan en la fase de vagotonía. Pero en el caso de los miomas, como es tejido muscular, musculatura lisa, crece en fase activa y después queda reforzado el útero, ¿ya? O sea, el propósito es reforzar el útero porque yo no pude retener ese embrión. Oye, Margarita, ¿hay asociado también a programas biológicos cosas relacionadas con, por ejemplo, la menstruación con dolor, la amenorrea o la metrorragia o estas
que a veces son más bien, para la medicina convencional, son más bien signos o síntomas de que puede haber algo, o también hay programas biológicos asociados a eso, sin haber ninguna enfermedad particular. Hay mujeres que sufren de mucho dolor, otras Es que que es no. un programa, o sea, es que la enfermedad Ok, no existe, Francisco, la enfermedad no existe, siempre son programas biológicos, ¿ya? Eh, Siempre son programas biológicos los que se activan, ¿cierto? Los síntomas de hemorragia por es el parte dolor, de la hipotonía, ¿ya? claro, ¿ya? Y lo mencioné hace un rato, que un programa de útero, cuando el endometrio crece mucho, la menstruación, como tiene que eliminar más tejido, va a ser más dolorosa porque necesita más contracciones, ¿cierto? Para eliminar ese tejido, va a haber más sangrado, y eso es porque hay un conflicto o con la maternidad o con la sexualidad. ¿No? Eh, Cuando empiezas desde pequeña, desde la primera menarquia, problemas de ese tipo, ahí puede haber asociado un programa de abuso o algo relacionado más, no con no, porque todavía no han iniciado su vida sexual, ¿cierto? Claro. Eh, entonces ahí habría que indagar qué ha pasado antes, ¿no? Pero todos los síntomas que podamos tener, no es normal, o sea, no nos acostumbremos a tener una menstruación dolorosa y tomar medicación para bajar el dolor. Tampoco existe tal cosa como que está también de moda, la menopausia prematura. ¿Ya? Eso no existe. Cuando una mujer eh, Climaterio, Claro, cuando una mujer tiene un programa en la corteza, una mujer fértil tiene un programa en la corteza eh, territorial, y tiene un conflicto de frustración sexual grande, intenso, se puede cortar la menstruación. ¿Ya? mira, Corta la menstruación temporalmente hasta que resuelva el conflicto, ¿ya? Porque bajan demasiado los estrógenos. Acuérdate que los conflictos de territorio afectan el estado hormonal porque el lado femenino controla el lado de los estrógenos y el lado masculino la testosterona. Y estas dos hormonas siempre están tanto en hombres como mujeres, y obviamente las mujeres más el equilibrio es más hacia el estrógeno. la estrógeno y el macho la testosterona. Con los conflictos de territorios esto se desbalancea, entonces si tengo un conflicto de frustración sexual muy intenso, en la mujer diestra se va a cortar la menstruación. ¿Por qué en la mujer diestra y no en la mujer zurda? De ahí ya empezamos así como a enredarnos aún más. Pero la mujer zurda, eh, a pesar de que tiene conflictos femeninos, eh, lo responde por el lado masculino. ¿Eso qué significa? Que al tener su conflicto de frustración sexual, al tener su conflicto de frustración sexual, no le va a bajar los estrógenos porque no va a responder por el lado que regula los estrógenos, sino que le va a afectar el lado que regula la testosterona. Entonces le va a bajar más la testosterona, por lo tanto se va a poner más femenina. ¿Eh? Sus estrógenos van a estar elevados y menos testosterona, por lo tanto mucho más femenina. Por eso se dice que la mujer diestra es doblemente, o sea, zurda es doblemente femenina. Entonces, la mujer es zurda, que tiene un conflicto de frustración sexual, como se pone más femenina, puede volver a tener un segundo conflicto de frustración sexual. Y ahí es cuando se pone linfómana, ¿ya? En la constelación linfómana. En cambio, la mujer diestra que tiene un conflicto de frustración sexual, como bajan su estrógeno y queda la testosterona tomando territorio, ¿cierto? No puede tener otro conflicto femenino, sino que empieza a tener conflictos masculinos. Por ejemplo, eh, una mujer que tiene un conflicto de frustración sexual con la pareja, y porque no hay relaciones sexuales o porque eh, hay infidelidad, lo que sea. Entonces hay un distanciamiento en la pareja y hoy a la mujer le llega la menopausia. Puede ser que resuelva el conflicto en el sentido de que ya no tengo frustración sexual, entonces eh, resuelvo ese conflicto hormonalmente porque ya en menopausia no tengo ese conflicto,
o que cambie la forma en que lo vive. Como sigue viviendo la situación, puede ser que lo viva como, en vez de como frustración sexual, lo viva de manera masculina como pérdida de territorio. Tengo temor a perder esa pareja porque me está haciendo infiel. Y ahí ya afectaría la arteria coronaria en vez de las venas cardíacas, ¿ya? Y en ese caso, tal vez, por ejemplo, como el riesgo de infarto en la arteria coronaria es más complejo, tal vez en ese caso sí convendría hacer, por ejemplo, un tratamiento hormonal para mantenerla en modo femenino, darle estrógeno, consumir estrógeno. Todas esas cosas se deben evaluar cuando uno está con este programa de cuello uterino, que es bastante complejo por lo que pueden ver, porque no solo afecta el cuello uterino, sino que también las venas cardíacas. Además, depende del estado hormonal, se puede entrar en otros programas. Ahí es lo complejo, no el programa en sí mismo, si hay un PAP alterado, si me dicen que tengo células atípicas, eso no es lo complejo. Lo complejo son todas las complicaciones que se pueden dar por generar nuevos conflictos, por eso hay que tener muy claro cuál es el origen, como en el caso que les contaba antes, esta chica que era porque no se habían casado y la única solución posible para ella su conflicto era casarse. Claro. Y como se dilató eso, se dilató desde que estuve enferma como 10 meses, no soportó su corazón, sobre todo en el estado debilitado en el que estaba. Entonces, esas cosas se debieran evitar si uno toma en cuenta todos los factores, ¿no? Obviamente uno no puede obligar a la pareja como terapeuta, cásate lo antes posible, no. Eso depende de las personas. Pero para considerar cuando uno está viviendo ese tipo de situaciones, porque a veces uno se engaña a sí misma de que no, esto no es importante para mí, pero el cuerpo está diciendo otra cosa, ¿ya? Y eso también es bastante frecuente, que mujeres se presenten con un PAP alterado y me digan, no, no importa, a mí no me importa que la relación sea formal, lo importante es que uno se quiera, y resulta que no, no nos estamos engañando a nosotros mismos, así que es bueno ser honesto con uno y hacerle un poco de caso al cuerpo para no dilatar los conflictos o no recaer en los conflictos con frecuencia. En relación al abuso, también es importante tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque también he visto muchas veces casos de personas que le inventan como la tabla dice que hay abuso, nomás que una opción es abuso, pero para un niño, una niña y un niño también, un abuso puede ser cosas que para nosotros como adultos no lo son, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que atendí una chica que tenía 12 años o 13, y estaba en una constelación territorial, estaba poniéndose masculina, de hecho está a esa edad ya diciendo que se está identificando como hombre, porque estaba con dos conflictos de territorio, como a esa edad todavía tú no tienes suficiente estrógeno, ¿cierto? Si tú tienes suficiente estrógeno como mujer adulta, tú vas a tener un conflicto, pero va a bajar tu estrógeno, pero no se van a anular, como en el caso de una niña de 13 años que recién está desarrollándose, su estrógeno no están tan alto y, y obviamente un conflicto de territorio los va a bajar y la pone en posición de tener conflictos masculinos. Bueno, esta niña, con toda esta información que hubo el año pasado de las tesis, que encuentro aberrante el show, que me maten aquí, pero la información que se daba ahí de que todos los hombres eran violadores, hay que pensar, o abusadores, hay que pensar que una niña de 12, 13 años, de 18, todavía no tiene su cerebro desarrollado. Hasta los 23 años se para el desarrollo del cerebro, o sea, no se para, se termina de desarrollar el cerebro y se es adulto, ¿no? Antes de eso, nuestro lóbulo frontal no está todo completamente desarrollado y faltan conexiones neuronales para entender lo que sucede e interpretar lo que se está diciendo.
Por eso atacan con toda esta información que se quiere instaurar a la adolescencia, y son los que más, además les llega todas estas cosas. Y esta niña asoció inmediatamente, entonces, si todos los hombres son abusadores y violadores, mi papá también. ¿Sí? Y tuvo un recuerdo de los 2 años, y ella inmediatamente pensó que su papá había abusado y ya no quería ser mujer, quería tener parejas mujeres, etc. Porque todos los hombres eran malos. Y resulta que lo que en realidad había pasado es que la niña, cuando tenía como 2 años, el papá la estaba bañando y le echó jabón en los genitales. Cosa que, bueno, las mujeres sabemos que no es algo agradable. Entonces le echó, menos una niñita de 2 años, le echó jabón en los genitales, y como la niñita se puso a llorar, él se desesperó y le empezó a limpiar, y ese recuerdo tenía ella. Pero con ese recuerdo y con la información que estaba recibiendo, inmediatamente dijo: aquí mi papá abusó de mí. Y no fue así, ¿se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando, cuando se hacen terapia o conversan con alguien, intuyen de un abuso, tener mucho, mucho cuidado con eso, porque podemos nosotros generar un abuso o una idea de abuso con eso. Hay personas que han vivido como que hubo un abuso sexual simplemente porque tenían 4 años y vieron a los papás teniendo sexo. Y eso es traumático a cualquier edad, sobre todo cuando se es niño. ¿Ya? Claro. Entonces, este tipo de cosas eh, hay que ser muy cuidadoso. Esta niña pues, o sea, estaba convencida que había vivido un abuso del papá. Imagínense lo doloroso para el papá también. Claro que sí. Bueno. Bueno, ni un extremo es bueno, pues Margarita, ya lo sabemos. Y eso que tú comentabas también. Generó mucho movimiento social, pero también seguramente mucha injusticia respecto de la imagen del hombre de hoy. Oye, pregunta Alicia, ¿los cólicos muy fuertes desde el inicio de la menstruación a qué se deben? Bueno, lo habíamos conversado un poco, pero lo puedes repasar. ¿Y a qué edad la menopausia se considera normal? Bueno, a mí no me gustan los temas de normal, bueno, porque, porque creo que eso, lo normal es el promedio, pero no necesariamente quiere decir que sea lo saludable, ¿cierto? Entonces, pero me imagino que sobre los 50 ya uno empieza a perder, se empiezan a acabar los óvulos. Los óvulos, claro, con el climaterio y todas esas cosas. Oye, bueno, y el tema de la menstruación, porque estábamos hablando de los cólicos muy fuertes, sí, pues. Sí. Los cólicos, bueno, ya lo habíamos mencionado, cuando son muy fuertes durante la menstruación es porque hay algún programa ahí relacionado con el endometrio, lo más probable. Oye, bueno, yo te había dejado en el aire una pregunta a propósito de lo que estábamos hablando, esto entre las tesis y otras cosas de movimientos sociales o estilos de vida, y uno de esos está asociado al tema de no querer tener hijos. Bajar la tasa de nacimiento a nivel mundial, que se ha notado notablemente. La juventud que quiere, no sé, casarse tardíamente, tener hijos tardíamente, todo así como bien tardíamente. Está entre los millennials y los centennials, que se llaman ahora en las etapas generacionales. Y cuando tú le dices, bueno, ¿y los hijos? No, 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 ni pensarlo, ni pensarlo, que significa para mí cortarme la vida, termino los carretes, no puedo seguir estudiando, hacer mi posgrado, mi postdoctorado, no puedo hacer nada de esas cosas. Entonces yo tengo que pasar todo eso primero antes de siquiera pensar tener hijos. ¿Qué hay respecto a eso desde el punto de vista de entre que tú asumes que es una moda que tenéis que seguir y la otra que el cuerpo te dice, bueno, ya que no van a tener hijos, yo me apago y tu útero lo vamos a cerrar hasta la próxima vida? Bueno, yo creo que muchos de los programas enfermedades que se están desarrollando ahora es justamente por eso, porque nuestra sociedad está conformada de una forma no biológica. Bueno, lo estamos viendo ahora con esto de
de la pandemia o falsemia, como le digo yo, de no estar em, cumpliendo con nuestra principal función como, bueno, la principal función de nosotros es sobrevivir, vivir, pero después de eso es reproducirnos, es como un mandato biológico. Entonces, aunque nosotros no queramos, genera que se activen programas. Ahora, de mayor o menor intensidad, eso depende. Para muchos a lo mejor eso va a pasar desapercibido, ¿cierto? Pero en la consulta por lo menos se ve con mucha frecuencia eh, este tipo de programas, mujeres que tienen problemas con su menstruación. Eh, lo que veíamos el otro día sobre hueso, osteoporosis a edad temprana en la zona del sacro, Mira, eh, de miomas son muy frecuentes. Y entonces no... Y otra cosa que también hay muchos conflictos sexuales que, que no hemos mencionado, que están asociados, por ejemplo, a la vagina o al glande, que tienen que ver con el contacto sexual, que, que son conflictos que están asociados al coito en sí mismo, digamos, ¿cierto? Eh, porque, por ejemplo, hay conductas que a lo mejor uno o los jóvenes tienen que, por moda o por lo que sea, que no son las que biológicamente estamos diseñados. Ya. Por ejemplo, hace un tiempo atendí a una chica jovencita eh, que ella disfruta mucho su sexualidad, pero tiene mucha candidiasis. Y eso ya es un conflicto de vagina asociado a un bocado sexual, el pene como un bocado sexual, eh, que tanto puede ser porque yo rechazo el coito o como eh, quiero el coito y no lo tengo. ¿Ya? Pero curiosamente ella tenía una práctica, a pesar de que tenía para ella una vida sexual satisfactoria, eh, tenía una práctica que era de que no hubiera coito, que no hubiera penetración. ¿Ya? Entonces, obviamente tenía candidiasis siempre, porque la candidiasis se da en la fase de solución, ¿cierto? De un conflicto sexual, pero siempre estaba activando este programa porque en el fondo el cuerpo se preparaba para recibir el pene y no lo tenía, entonces estaba siempre con el conflicto de bocado, no puedo atrapar ese bocado. ¿Ya? Y dice, uy, pero qué curioso, así como que le sorprendía porque era una decisión personal, pero resulta que el cuerpo está diseñado para que se para produzca. hacerlo, claro, exactamente. ¿Ya? Y lo otro es un caso de un hombre que tenía un problema en el glande, una ulceración, hay le hacían herida, tenían una pareja estable y todo, pero hubo un conflicto, una infidelidad de parte de la mujer. Entonces, eh, nosotros tenemos un montón de señales que nos damos, hormonales, de gestos. Esto que andar con mascarilla es imposible tener empatía y saber lo que le está pasando al otro, pero cuando estamos bien, el macho sabe cuando es su mujer o cuando no, cuando estuvo con otro hombre o no, aunque no, conscientemente no se dé cuenta, pero biológicamente sí se da cuenta. Entonces él era como que tenía esta ulceración porque no quería ese contacto con su mujer, porque de alguna manera sabía que no era su mujer. ¿Te das cuenta? Lo Mm. percibía. Entonces, hay muchos conflictos con muchos programas asociados a la sexualidad por la forma en que tenemos de relacionarnos en pareja. Mira, qué interesante. Alicia, bueno, da las gracias y comenta, sería bueno luego tener una charla sobre cáncer de seno, también cada vez más frecuente. Bueno, decirle a todas y a todas que este ciclo de charlas, que han sido 4, diabetes, hipertensión, artritis y ahora enfermedades del útero, partiendo por el cáncer, ¿cierto? Fue una iniciativa que quisimos probar con Margarita a ver cómo nos iba. La audiencia ha sido bastante buena, las reproducciones han sido bastantes también después en los videos, ¿cierto? Esto que tenemos hoy día lo estamos grabando también igual que las anteriores, así que lo vamos a subir a las redes para que lo puedan volver a ver. Pero no nos fue bien porque partimos con 80 y la cuarta estamos con 18. ¿Cómo puede ser que ha sido No, exitoso? pero que
Porque los subí después, Margarita, porque los suben. Son brillantes Ah, los videos. Muchas gracias. gracias. Oye, lo que pasa es que además estamos en modo Navidad, así que me imagino que hay muchos que están en programa biológico navideño. Oye, respecto del tema de las charlas sobre cáncer de mama, yo en el grupo La Quinta Esencia, yo subí una charla así larga de cáncer de mama. Sí, muy buena, es verdad. Y ahí salen todos los programas asociados a la mama, así que encuentro que sería repetir algo, habiendo tantos otros temas eh, bastante frecuentes, como el otro día sugerían del tiroides, etcétera. Pero esto fue un regalo navideño de hacer este ciclo en diciembre. Veremos más adelante si repetimos otro ciclo eh, con las sugerencias de ustedes. Esta fue una primera aproximación, ¿cierto? Mira, esa es buena idea, Margarita. Nosotros nos tiramos así solitos, dijimos ya, vamos a poner 4 temas y lanzamos estos 4 temas. Sería interesante que tuviéramos feedback de parte de ustedes durante las semanas que vengan, a través de las redes de Margarita, y nos vayan comentando qué otros temas les interesaría que se pudieran tocar desde la medicina, de la nueva medicina germánica. La infertilidad femenina también son programas de útero pregunta simple. Claro que sí. O sea, mira, lo que decía hace un rato, si se corta la menstruación, obviamente va a tener infertilidad, ¿cierto? Porque no va a estar ovulando. Y también hay programas de infertilidad femenina asociados a los ovarios. Y ahí se trataría de conflictos de pérdida relacional. O sea, que no necesariamente significa la muerte de un ser querido, pero bueno, también puede estar asociado. Acuérdense que a Hammer le dio un cáncer testicular, eso fue un cáncer de ovario por justamente la pérdida del hijo. Se Y escucha bajito, Margarita, parece que tienes que... se me está acabando la pila. Cada vez te alejas más del micrófono, ya como... Está cansadita la Margarita, ya. Y estoy Chiquillo. un poquito agotada. Oye, mira, tenemos, a ver, las últimas 2 preguntas, ya para que podamos dejar descansar un rato a la Margarita. Es Mira, que alcanzaron a dice, escuchar eso de que la infertilidad femenina eh, eh, se debe a programas biológicos y no se conforme con estar haciendo, porque a veces te dicen, todo está bien, pero no funciona. Hay una razón, lo que decía hace un rato, hay una razón por la que una mujer no tiene hijos con un hombre, ¿ya? O una mujer, o un hombre con una mujer, pero como estamos hablando de la mujer hoy día, eh, muchas veces sucede que si la mujer percibe que no es un hombre adecuado en el sentido que no va a ser un buen padre, cuidador, proveedor, etcétera, incluso hay mujeres que quedan embarazadas cuando el hombre encuentra un mejor trabajo, a ese nivel. correcto, ¿Ya? correcto. Y incluso este año vi 3 casos, o 4, ya ni me acuerdo, pero que me llamó mucho la atención, que habían tenido problemas de fertilidad, tuvieron un hijo con fertilización asistida después de años intentando, tuvieron el primer hijo y como comprobaron que era un buen padre, quedaron embarazadas antes del año. ¿Eh? Con el siguiente hijo. ¿Ya? Entonces, o, o también a muchas mujeres se les ha desregulado la menstruación durante el confinamiento. No sé si lo han logrado percibir, que, que debido a todos estos conflictos biológicos también no es tiempo para, ¿cierto? Muchas mujeres que querían tener hijos y la biología percibe que valdrá la pena traer un hijo a este mundo en las condiciones en que se están viviendo, ¿cierto? Claro. Oye, Bueno, bueno, la última preguntita aquí, Margarita, dice, ¿la sífilis y la enfermedad de transmisión sexual son conflictos biológicos? no existen las enfermedades de transmisión sexual porque no existe tal cosa como el contagio, ya lo habíamos comentado. Todas las enfermedades están desarrolladas por conflictos biológicos. En el caso de la sífilis, como afecta a órganos reproductivos, obviamente está asociado a conflictos sexuales. ¿Ya? Muchas veces conflictos sexuales, también uno puede tener conflictos sexuales cuando no disfruta su sexualidad o tiene prejuicios con la sexualidad. Por eso probablemente antes era más frecuente este tipo de enfermedades, porque ahora uno se siente más libre de vivir su sexualidad, pero si se dan cuenta también se presentan estas enfermedades en personas o en medios donde la sexualidad es como más
más promiscua, pero también hay un sentido de prejuicios con eso, ¿cierto? De Claro. culpa, de cosas que yo hago o no hago, porque todavía estamos con el tema de la culpa. Hoy día hablaba con una paciente, y decía, la culpa es algo humano, no hay ningún animal que se sienta culpable por haber hecho algo, por haber abandonado una cría o por lo que sea, ¿cierto? Es algo humano. Mira, pregunta Martín, ¿qué nos puedes decir del prolapso? Una mujer tuvo prolapso a los 40 y a los 50 quistes de ovario en ambos ovarios. Le quitaron el útero y ovarios. Dice que tuvo hemorragia y por eso le realizaron la histerectomía. Por eso quiero saber si todo tiene relación. No necesariamente, pero seguramente sí. Los ovarios, los quistes de ovario es cuando hay pérdidas relacionales, ¿ya? Y se presentan en la fase de solución. Se demoran 9 meses en solidificar, ¿ya? Lo del útero, el prolapso, ¿qué es lo que pasa en el prolapso? Lo que se debilitan son los ligamentos, ¿cierto? Lo que contiene al útero, lo que le mantiene en su lugar, Claro, ¿cierto? Entonces, no, es lo tejido conectivo, digamos. Entonces, conectivo. cuando esto se debilita, es porque hay un conflicto de desvalorización activo. Todo lo que es tejido conectivo, cuando se debilita es porque hay un conflicto de desvalorización activo. Probablemente por no poder llevar un embarazo, algo asociado a la sexualidad o al embarazo. Pero sabes tú que tuve un caso de prolapso eh, porque la mujer se desvalorizó. Vivía en una casa que le gustaba mucho y su marido hizo un mal negocio y perdió la casa. Ella ya no estaba en edad fértil y tuvo un prolapso porque tuvo una desvalorización profunda por no poder mantener su nido, ¿no? Y ella lo vivió de esa manera. Claro. Entonces, por eso muchas veces en el parto se generan prolapsos o en el embarazo cuando son bebés muy grandes, porque no soy capaz de sostener esta... Es desvalorización en relación a la función del útero, ¿ya? Oye, mira, dice J7 que escribe poquito, pero escribe súper bien. Dice, para que sea equitativo, que trate los temas sexuales del hombre también, como los de próstata, vesícula seminal y testículo. Muchas gracias, J7. Oye, bueno, si quieres hacer algún cierre del tema de las enfermedades del útero, Margarita, es el momento, porque ya llegamos a la hora, para ¿Ya? que terminemos esta jornada. ¿Cuál fue la pregunta? No fue ninguna pregunta, un comentario nomás que ya dice que J7, o él o ella, comenta que toquemos Ah, estos temas. bueno, es que tienes que pensar en lo de la próstata. Ujú. En la próstata es similar al útero, también es endodérmico. Entonces, en la próstata se presenta cuando hay conflictos con la procreación o la sexualidad también. Entonces, eh, generalmente cuando llega una persona con programas de próstata, yo lo primero que le pregunto es si tiene hijos o si tiene nietos, Claro. ¿ya? Si tiene hijos y nietos, ya me voy por el otro lado, si algo sexual, muchas veces eh, cuando la mujer llega a la menopausia baja su interés por la sexualidad y el hombre todavía sigue activo en ese sentido y no tiene las suficientes relaciones sexuales. Un caso que siempre lo menciono porque para mí fue como emblemático, de un hombre de 50 años que la mujer llega a la menopausia y ella, muy religiosa, le dijo, él tenía como 9 hijos y 30 nietos, o sea, no tenía problemas de procreación, pero le dice, ya no tengo menstruación, se acabó la sexualidad Oh, en esta pareja. Entonces, creo que una, fue una bendición. una pareja súper católica, o sea, yo dije, oh, pero a un hombre que le diga, una mujer también, creo yo, pero un hombre de 50 años que le diga que no va a tener más sexo en su vida, inmediatamente un cáncer de próstata, pero así, Ah, ¿ya? castración. Entonces, la solución es fácil desde mi punto de vista, porque es cosa que busque con quién tener relaciones sexuales, ¿cierto? Buen punto. ¿Cierto? Porque eso es lo que le está pidiendo su biología. Claro. Pero obviamente para una persona que tiene una formación religiosa, que se casó para toda la vida, es muy traumático. A lo mejor otro hombre que viviera la misma situación
a lo mejor no le hubiese generado un cáncer, simplemente se hubiese separado o hubiese buscado otra opción. Pero para él fue terrible porque para él fue como nunca más, porque como no estaba dentro de su visión religiosa, la opción de buscar otra pareja fue fuerte. Bueno, Entonces, dice Trinidad, muy buena pregunta, Trinidad. Dice, ¿cómo se trabaja la culpa? Bueno, aquí tenía una forma de trabajarla, no tener religiones como esa. Eso podría ser una buena decisión, entre otras. Gracias mil, Margarita y Francisco. Margarita ofrece cursos de formación. Es una linda, sí, dice Martín. Chiquillas y chiquillos, muchísimas gracias. Todo esto fue grabado, lo vamos a subir a las redes sociales. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Que tengan muy lindas fiestas, una feliz Navidad y un hermoso año nuevo. Aida, lo siento, llegaste muy tarde, no vas a poder entrar. Querida gracias, Margarita. que estén bien, feliz Navidad y Año Nuevo. Chao, chao. Chao.